vamos a entrar en un bloque que es súper específico, porque la semana pasada también lo hicimos con los juegos que nos sirven, que seguramente vuelva, porque son bloques donde tenemos muchísima información y muchísima experiencia. Y en este caso vamos a tocar el tema de la gestión de aula. Muy bueno. Aquí, bueno, hay varios libros que están saliendo, como el de Yosune, y que separan los capítulos en elementos como la estructura de la sesión, el espacio, el material, agrupamientos, conflictos, lesionados. Entonces, todos estos temas podemos abarcar bueno, muchísimas técnicas que hemos hecho, que nos van funcionando o las que no. Entonces, si quieres compartir alguna tú primero, Pepe. Sí, yo tengo un vídeo específico en el canal de YouTube en el cual explico diferentes técnicas de gestión de aula que utilizo yo en el centro educativo en el que estoy, desde el momento en que voy a recoger al alumnado de la clase. Después empieza calentamiento, diferentes juegos, vuelta a la calma y devuelves al alumnado al aula. Entonces, explico, creo que son 10 técnicas y aquí pues voy a destacar algunas para que os llevéis pues, las más importantes, las más útiles y la que podéis aplicar ya mismo, porque al final también queremos que esto sea práctico, no solo divagar de lo que nos gusta y demás, sino que estamos haciendo un cribado y una selección de aquello que nos utiliza, pero que nos es útil, pero que puede ser también útil para la gente que nos escucha. Entonces, yo utilizo un sistema de tarjetas para gestionar lo que es la conducta del alumnado, que es muy sencillito, funciona casi como los partidos de fútbol y los alumnos, al ser muy visual, también lo entienden perfectamente. Entonces, ahora mismo no las tengo porque me las he dejado en el cole en el que estoy, pero básicamente es unas cartulinas en forma de tarjeta con una graduación de colores muy fácil de entender. Para el comportamiento negativo, tenemos una tarjeta amarilla, que sería un primer aviso, y después podemos hacer que el segundo aviso ya sea tarjeta roja. Y si queremos que haya un aviso entre medias, podemos poner tarjeta amarilla, tarjeta naranja y tarjeta roja. Y en el momento en el que avisas al alumnado 3 veces y le has sacado tarjeta amarilla, pues ahí debemos de pensar en una consecuencia que obviamente todo el alumnado debe de ser conocedor de qué es lo que le ocurre si recibe una tarjeta roja. En mi caso, pues básicamente lo aparto unos 2 minutitos para que reflexione un poco y mientras se produce todo el desarrollo del siguiente juego que él no está participando, pues a lo mejor vas a hablar con él para que te explique por qué ha hecho, pues, según qué actitud, etcétera. Y cuando ya se produce esa especie de reflexión y se compromete a no volverlo a hacer, ya puede reincorporarse en el juego. Después podemos seguir en niveles negativos si estáis en un cole que sea muy conflictivo, como estuve yo hace 2 años, que también tenía tarjeta marrón y tarjeta negra, ¿no? Que ahí entraban en juego los partes, que pues no recomiendo poner partes, obviamente, eso sería el último caso, pero en el centro en el que estaba yo, que era de máxima complejidad, era un CAES, pues sí que necesitaba por lo menos evidenciar el comportamiento del alumnado en un registro que hacíamos. Si no, pues podemos tener tarjeta amarilla y tarjeta roja para penalizar, o tarjeta amarilla, naranja y roja, y después también la parte positiva también es muy interesante, que el alumnado se lo toma con muchísimas ganas y también busca ese refuerzo positivo. Podemos tener tarjeta verde si hacen un gesto fuera de lo común, ¿no? De fair play o te ayudan a recoger el material sin que se lo pidas, etcétera. Y después la tarjeta azul, que también es como un refuerzo extra si han hecho algo extraordinario. Y aquí, pues, puedes anotar tanto si es la roja como la azul en la agenda, incluso poner un gomet que los alumnos también agradecen mucho y después se lo llevan a casa, ese feedback que le has dado tú en la agenda y hacen por y para no recibir las tarjetas que penalizan y para recibir las tarjetas que son positivas. Eso en cuanto al sistema de tarjetas. Y después voy a explicar otra muy interesante y muy divertida, que también funciona muy bien, sobre todo en alumnos pequeñitos, que se llama las disculpas creativas, que básicamente es cuando un alumno hace algo fuera de lo establecido, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor llega tarde, tarda mucho en medio del baño, no ha traído la bolsa de aseo, no lleva ropa deportiva, no sé, ha cometido una infracción durante algún juego. En ese momento, si lo que no quiere es llevarse una penalización, vamos a decir, debe de responder con una disculpa creativa, como ya he dicho, ¿no? Entonces, si es capaz de mover su ingenio para sacarte una sonrisa y ponerte una excusa que sea divertida, pues en ese caso, pues recibe pues como una bonificación, ¿no? Tampoco pasamos de lo negativo a lo positivo, pero sí que si es capaz de darte esa respuesta creativa, por lo menos no es penalizado y puede seguir el juego o no se le tiene más en cuenta el comportamiento que ha tenido. Y nada más, quería explicar otra cosita, volviendo un poco al tema de la evaluación formativa. No es un instrumento como tal, pero sí que es una dinámica que a mí me gusta mucho. La aprendí de las pedagogías ágiles que utilizan mucho los posits y escribir 2 palabras y un no sé qué, o un titular, ¿vale? Eso funciona muy bien porque es algo muy rápido y en un minuto puedes parar, escribir y seguir, ¿vale? Entonces, para el alumnado hacer paradas metacognitivas en mitad de un juego o en el cambio de partes para que el alumnado realmente sepa qué es aquello que ha hecho bien y qué debe de mejorar para poderlo aplicar, que eso es lo que nos interesa. Entonces, podemos tener posits y lápices por grupos, con que tengamos 5 lápices y un puñado de posits nos sirve. Entonces, la dinámica se llama 2 estrellas y un deseo, que básicamente es
hacer una especie de feedback en formato de sándwich, que es decir, una cosa positiva, una negativa y una positiva, de modo que esas 2 estrellas son 2 cosas que estamos haciendo bien y que nos está llevando a tener el éxito, y un deseo es un deseo mejorar tal cosa. Y eso también nos puede servir, como estabas diciendo antes, Paolo, en esa evaluación del alumnado hacia nosotros mismos. Podemos dedicar, nada, 5 minutos al final de cada trimestre, repartimos un post-it para cada alumno, que cojan un boli y que escriban 2 estrellas sobre la sesión de educación física y un deseo de que les gustaría mejorar, para que nosotros mismos en los siguientes trimestres o en el siguiente curso podamos ir poco a poco con esa pequeña mejora y al final nos adaptemos realmente a las demandas del alumnado, siempre y cuando tengan cabida en la Que no función pidan, de educación que física. no pidan al final- fútbol únicamente. Eso es, eso es. Bueno, si piden todos fútbol, Bueno. pues ya montas a lo mejor una situación de aprendizaje con el modelo de educación deportiva, le das una vuelta, Sí. más allá de trabajar el fútbol con el balón de fútbol sale reglamentario y tal, que es algo a lo mejor muy, muy violento para el alumnado, sobre todo si son pequeñitos, pero si le das una vuelta y a través, como hemos dicho, de modelo de educación deportiva, grupos cooperativos, etcétera, se puede trabajar el fútbol, porque no, tienen también muchos valores que extraer de ahí, y últimamente con el tema de igualdad de género, las campañas publicitarias, las redes sociales también se le puede dar ese giro, y si demandan fútbol, pues por qué no, también podemos introducir una situación de aprendizaje, pero al final es eso, 2 estrellas y un deseo, es una dinámica muy sencillita con un post y un boli que puede servir muy bien. Muy bien. Hemos hablado de, Pepe, de las paradas metacognitivas, y me gustaría destacar una pregunta que me hicieron en la formación de evaluación formativa en educación física. Me dijeron, claro, estás hablando mucho de evaluación formativa, de paradas para reflexionar, de estas rutinas donde se le intenta buscar transferencia, pero eso no va un poco en contra del tiempo de compromiso motor, ¿no? Clásica pregunta. Está claro, hay que encontrar un equilibrio. Nuestra clase, y además que tenemos pocas horas, no puede ser todo el rato escribir, no puede ser todo el rato hacer reflexiones, pero ojo, si nosotros nos vamos a la legislación, tenemos muchos criterios de evaluación que hacen referencia a aprender algo. Y aprender implica, como dice Héctor Ruiz, aprendemos sobre aquello en lo que pensamos. Si no hay esos momentos de reflexión, vamos en piloto automático haciendo A, B, C, jugando, y lo que siempre sale aquí, ¿no? Monitores de ocio y tiempo libre. Se han divertido, pero ¿para qué les ha servido esa educación física? Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio. Y estamos hablando de pequeñas paraditas que pueden ser unos 20 minutos agendados en 10 sesiones, que no es ninguna locura, y que les va a permitir que, oye, esta reacción que he tenido impulsiva en el deporte también me aparece cuando, no sé, me dan las notas. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo gestionar la frustración? Que hay criterios de evaluación referidos a educación emocional. Entonces, en ese sentido, es un equilibrio que tenemos que encontrar, que no es fácil, pero que lo tenemos que hacer. Y por otro lado, estamos hablando de rutinas, ¿no? Sí. Has dicho una muy chula, me gusta mucho la de disculpas creativas. Y yo he cogido 2 del libro de Parra Castaño, de Jorge Parra Castaño, que tiene un libro que se llama Actividades Creativas y Útiles, que lo recomiendo mucho, y habla de una muy sencilla que yo he aplicado bastantes años. A la hora de explicar el docente, se llama cronómetro mágico. Entonces, a la hora de explicar el docente, dice, tengo que hacer una pequeña explicación para que entendáis lo que vamos a hacer a lo largo de la sesión. Voy a poner una cuenta atrás de 1 minuto, de 2 minutos. Voy a tardar esto, pero ojo, cada vez que alguien hable, yo lo voy a parar. Entonces, depende de vosotros. Si habláis, yo lo paro. Y algo tan sencillito, veréis cómo muchos de la clase... Sí. Yo lo he utilizado cuando he sido tutor. Eso es. Sí que funciona muy bien, tienes el cronómetro proyectado ahí y vas parando, entonces vas viendo cómo Eso se es. va acumulando el tiempo y... Es muy facilito, eso es. Y es muy visual. Y más en educación física, que todos quieren jugar y quieren moverse, que están ahí aletargados de tal. Luego, otra estrategia o rutina de aula que aprendí, en este caso de la página de Utopía, es, de nuevo, es una parada metacognitiva que se llama ADE, agradecimiento, disculpa, eureka. Entonces, bueno, de nuevo, hay un momento de la clase que puede ser una sesión así más elaborada, que puede ser una sesión de partido, lo que sea, y nos ponemos en círculo, y algunos alumnos al azar, vamos cambiando esos roles, tienen que agradecer algo que les ha pasado en clase, agradecer a alguien que les ha ayudado, agradecer algún tipo de comportamiento. Se tienen, por otro lado, que disculpar, o una línea de futuro a mejorar, de oye, yo no he ayudado a recoger el material. Y hay un momento que es la que más me gusta, la E hace referencia al momento eureka, es decir, a eso que han aprendido, a esa epifanía que se llevan, o donde pueden aplicar, yo qué sé, lo que hemos visto, este elemento defensivo de marcaje, también lo puedo extrapolar. Entonces, de nuevo, es una parada un pelín más dirigida, que aquí también entrarían emociones, ayuda, empatía, etcétera, etcétera. Y otra que he aprendido esta semana, que esta me la he preparado directamente para el podcast, que se llama Radiografía del Pensamiento. Radiografía del Pensamiento, que también es de Parra Castaño. Que se trata de que en una sesión en particular, cada alumno lleve como un post-it o una notita con su boli, y en diferentes momentos de la sesión se pare y ellos escriban cómo se sienten.
y ellos escriban cómo están, o lo primero que les viene a la cabeza. Como metamoment. Claro, sí, bueno, parecido. Entonces, esto el docente lo tiene que llevar muy bien. Por ejemplo, estamos haciendo el calentamiento para, oye, pequeño momentito de 1 minuto, vamos a escribir cómo nos sentimos. Y eso también, cuando hablamos de educación emocional, yo creo que también es una muy buena situación, en este caso dirigida, para ver cómo se siente la clase. Porque igual nosotros nos montamos la película, la narrativa de la sesión mejor, estos están aprendiendo y de repente hay un circuito donde hay un grupo de clase que siente miedo, tengo miedo, tengo miedo, y tú ni te lo has planteado. O se están burlando de mí porque no se me da bien, me siento acosado. Eso es. Entonces, esto se escoge para una sesión de nuevo elaborada y sobre todo coger los momentos donde se dé esa reflexión, que no sea al aire libre y ya está. Pues me sirven mucho las cosas que habéis dicho, porque justo encima en mi centro están haciendo un proyecto que es Emociona, que es trabajar las emociones, la gestión de las emociones. Muy bien. Y nos están pidiendo los diferentes departamentos de qué forma nosotros, mediante nuestra asignatura, trabajamos las emociones. Lo que pasa es verdad que yo estoy entrando en no un dilema, pero sí en un momento de cierta frustración docente, en el que yo sí estoy queriendo exprimir cada sesión a nivel motor, pero donde tengo que sí o sí parar para que haya esos espacios de aprendizaje, sobre todo emocional, porque al final el aprendizaje motor, por supuesto que lo podemos programar bien, mediante progresiones, mediante experiencias de éxito, mediante... A lo mejor el emocional se queda un poco de lado. El emocional... No presta la atención que se merece. Exactamente, el emocional, a mí la sensación que me da a nivel personal es que me supera. O sea, me supera sobre todo en ciertas edades, por supuesto. No es lo mismo un cuarto de la ESO o un bachillerato que un primero de la ESO o un segundo, por ejemplo. Y en este caso, por ejemplo, tengo un segundo que pues, como digo, hay una convivencia un poco mala entre ellos, hay muchísimos momentos donde tienen pues lo que dice, el miedo, frustración, rabia por algún compañero. Entonces, todo ese tipo de emociones yo me doy cuenta que son tan recurrentes que no sé de qué momento y cómo atenderlas sin restar ese compromiso motor. Entonces, son técnicas que me voy a apuntar, que voy a intentar aplicar, aunque sean poquitas, porque esto es lo de siempre, intentar aplicar o sea, de menos a más. Y bueno, yo me he apuntado así 2 rapiditas. Una sería, que le he puesto un nombre así, que sería... Típica, ¿no? Sí, una mía literalmente a través de la observación de lo que... Vamos a ver el nombre que le has puesto, que no lo has querido contar. No, bueno, ha sido algo muy sencillito. Se llama Euforia Controlada. Euforia Controlada. Vale, yo tengo, algunos grupos de primero de la ESO. Había dicho Fernando Almiura también. Anestesia. Anestesia Almiura. Yo tengo algunos grupos de primero de la ESO que vienen, muy, muy, muy excitados, muy emocionados, que es algo positivo porque tienen la asignatura como algo muy, muy guay. Entonces ellos vienen pues, con muchísimas ganas de moverse, con muchísimas ganas de hacer la clase, que como digo, es algo que me encanta, pero evidentemente cuando tú quieres empezar la sesión con ese momento de bienvenida, con ese momento de explicación de los objetivos de la sesión, pues por supuesto que cuesta porque tienen ese grado de excitación que tienes que ir bajando. Entonces, a veces es un poco frustrante o simplemente tú estás un poco más cansado y estás un poco más irritado a la hora de las sesiones y tienes que pues, entrar en ese momento a lo mejor un poco más negativo, cuando realmente esa energía positiva que traen, la tienes que saber aprovechar y darle salida. Entonces yo lo que me di cuenta, en estos grupos en concreto, por supuesto que no sirve para todos, fue intentar coger esa energía con la que venían, que era desbordante, que ya venían en sprint. De hecho, si tocaba hay 5, hay 6, ya estaban que habían empezado todo el centro y ya estaban ahí porque venían en sprint. Entonces, claro, como digo, es algo bueno, pero ¿cómo lo llevo esto a lo que es la estructura de la sesión, que es una de las cosas de gestión de aula? Pues básicamente lo que hago es dejar las mochilas y automáticamente vamos a calentar. Vamos a calentar con una especie de movilidad de movimiento, con alguna vuelta o algún juego de relevos que puedan ellos pues desfogarse, pero de una forma controlada. Y a partir de ahí, cuando ya los tengo semi-cansados o con las pulsaciones altas, es cuando hago una disposición en círculo y explico lo que vamos a hacer en esa sesión. Y es una cosa que a lo mejor no es tan común, yo lo he hecho y me ha funcionado muchísimo. Y otra cosa que también me ha funcionado mucho, ya por cambiar de técnica, en el tema de agrupamientos, que esta seguramente sea muy repetida y tal, pero es la que más me funciona, porque al final los agrupamientos tenemos ese gran problema de que muchos alumnos no quieren ir con otros, de que, bueno, ya sabemos, ¿no? De confianza, de incluso que les cae mal. A mí esto me pasa sobre todo en primeros cursos de secundaria. A mí la que no me falla nunca es la de si tengo que hacer 4 equipos o tengo que hacer 4 grupos, meter 4 capitanes, siempre, pues suelen ser chicos, chicas, y cada uno lo que tiene que hacer es elegir primero a un chico, cuando acaba la fila, luego eligen a una chica todos, y así sucesivamente. Cuando yo veo y visualizo, ¿no? Un poco los últimos que son elegidos, lo que hago es apuntármelo para que en la siguiente... sean ellos los capitanes. Claro, exactamente. Evidentemente esos grupos los mantengo no hago siempre grupos de esta forma, porque si no perdería mucho tiempo. Esto lo hago a lo mejor al principio de una situación o de una unidad, a lo mejor de deporte colectivo o algo similar, donde ese grupo se va a mantener. Y ellos lo saben que se va a mantener. Entonces yo sé que me apunto para la siguiente situación, al siguiente deporte o el siguiente lo que sea. Esa gente que había sido elegido la última, ellos son los capitanes.
Entonces, de esta forma... Sí, les empoderas un poco para que no se Exacto. sientan, como siempre voy a ser el último que me eligen, sale a ese rol un poco activo para Claro. que se implique un poco también en la sesión. Eso es, porque normalmente los que son los últimos elegidos suelen serlo siempre. Entonces yo ahí lo que hago es eso, la siguiente, ellos son los capitanes y tienen ese rol más activo y es la forma que yo he encontrado de hacer grupos mixtos que estén conformes, que lo acepten porque son ellos los que lo eligen y además, como digo, estos últimos en ser elegidos igual son los que luego tienen ese rol activo. Muy bien. Y lo que comentas, sí. has comentado cómo invertir un poco los momentos de la sesión que tradicionalmente se ha dicho. Se recoge el alumnado, se explica lo que vas a hacer, haces calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. En este sentido, se introduce primero el calentamiento, que, como tú has comentado, a lo mejor puede ser un calentamiento más tradicional, con movilidad, con vueltas a la pista, lo que sea, sobre todo en secundaria, que sea así más dirigido, funciona bien. En primaria solemos hacer algún juego, pero ese juego que vaya orientado a la parte principal. Y después, cuando ya los tienes así un poco más cansados, hacemos ahí la parada en la explicación y es como esa energía que traían al principio, ya la han desfogado un poco, ¿no? Han calmado al Miura, ya la han anestesiado. Pues muy buena, esa me la apunto también, porque funciona, podemos tener en mente esas partes, ¿no? Primero llego y explico lo que voy a hacer. Vale, eso está bien, para que los alumnos sepan de qué va a ir la sesión y qué es lo que se espera de ellos. Pero si realmente aprovechamos esa energía... Y no todos los cursos funciona porque, por ejemplo, Diego sí que ha dicho que hay veces que dice que vienen aletargados. Es cierto, por ejemplo, eso en cursos superiores. Eso me lo doy cuenta pues en cuarto de la ESO, en bachillerato. Sí que los veo como más tranquilos al principio, donde pues sí, ahí metemos esa fase de explicativa o lo que sea y luego poco a poco vamos aumentando la intensidad. Pero el tema como digo, que es que ha sido observación pura, que vengan como auténticos niños. Total. Es como, vale, ¿qué hago yo con esto? Pues bueno, le doy salida y luego cuando ya estén cansados, pues pasamos.